Pasando, nosotros como decimos, vamos a lo nuestro y saludamos a Rafael Valera, es el CEO, gestor de Buy and Hold. Rafael, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo, que todavía no te habíamos saludado este 2023. Y como decimos, nos adentramos ahora en un año en el que, bueno, seguimos vigilando cuáles son los principales riesgos en el entorno actual. Por supuesto, inflación, subidas de tipos de interés van a ser las temáticas de peso, pero también el hecho de que China esté dejando atrás pues, la política cero COVID va a ser un factor también fundamental. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el escenario mundial energético? Petróleo, en concreto materias primas, mucho estamos hablando también en el oro sobre el oro estas últimas semanas, pero también tenemos que hablar de renta fija porque así como hemos cerrado un 2022 históricamente malo para los bonos, para el activo de la renta fija en su conjunto, sí que es cierto que 2023 parece que se va a presentar como una especie de bocanada de aire, ¿no? ¿Qué es lo que estáis esperando de Buy and Hold? Bueno, a ver, la bola de cristal no la tenemos ninguno. Yo creo que hay un consenso, me atrevería a decir prácticamente absoluto, ¿no?, sobre que este año va a ser bueno en el activo de renta fija o va a ser un activo que está de moda, ¿no? Lo estamos viendo pues, con el lanzamiento de muchos fondos y con las portadas de muchos periódicos, pues todos los días, ¿no?, recomendando la inversión en bonos. Esto porque, tú lo indicabas un poco en la pregunta, ¿no? ¿Por qué puede ser así? Pues uno de los motivos principales es porque venimos de haber vivido el peor año de renta fija, por lo menos no de la última década, sino de algo más. Yo creo que desde el 2008 no vemos un mercado tan negativo en todos los índices. Si recordamos el 2008, el 2009 fue el mejor año de renta fija, yo me atrevería a decir, del siglo, de todo, no del siglo XX, de lo que llevamos del XXI, ¿vale? El índice High Yield en el 2009 hizo un más 75% cuando las bolsas hicieron un más 50%, que es una barbaridad, quiero decir, pero estos son datos que normalmente no se tienen, no se nos olvidan, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo no creo que el 2023 vaya a ser como un 2009, pero sí va a ser un año bueno. Un año bueno quiere decir que vamos a ver fondos de renta fija con 2 dígitos de rentabilidad. Esto es lo que estimo que puede darse. En cuanto a la inflación, ¿cuál es el entorno que estáis barajando en estos momentos? En Europa, en Estados Unidos, hemos asistido a un descenso, pero los bancos centrales todavía tampoco quieren decir que sea un descenso sostenido hacia su objetivo de inflación, en torno a ese 2%. Pero, ¿cuáles son ahora mismo las principales premisas que barajáis vosotros? Insistiendo, Rafael, en lo que nos decías al principio, que ninguno de nosotros, por desgracia, tenemos la bola de cristal para adelantarnos con precisión a todos los escenarios. Bueno, desde luego, en el dato de inflación, así como en la renta fija, me atrevo a hacer un escenario. Es verdad que todo va ligado a la inflación, el equity, la renta fija. Pero bueno, si estás montado en una cartera de crédito que te da 2 dígitos de rentabilidad, pues bueno, si no cambia nada, pues vas a obtener esos 2 dígitos de rentabilidad, ¿no? Cuando el año pasado estabas montado en carteras de un solo dígito y bajo. Entonces, esto ha cambiado sustancialmente. Pero la inflación, ni los bancos centrales la vieron venir con la virulencia que vino, ni ahora mismo, pues reconozco que tengan esa modestia o esa habilidad por lo menos de reconocer que no saben muy bien dónde está, ¿no? Ahora por lo menos, porque antes decían que iba a ser suave y la verdad es que no pegaron una, ¿no? Entonces ahora es mejor curarnos en salud y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Hombre, hay cosas que están a favor, ¿no?, como es el efecto base, donde la inflación de verdad empezamos a verla subir, si no recuerdo mal, fue enero, febrero, marzo del año pasado, con lo cual debiéramos ver en enero, febrero, marzo, sobre todo con unos precios del petróleo pues bastante sostenidos, pues en ese entorno pues empezar a ver inflaciones algo más bajas. Si a eso le unimos, además, pues el que estamos con unos tipos de interés sensiblemente o bastante más altos que como comenzamos el año pasado, pues hombre, el que más, el que menos tiene un amigo o tiene una hipoteca,
en sus carnes y la tiene a tipo variable, pues ya habrá visto que lo que le queda para consumir a final de mes es bastante más bajo, ¿no? que lo que tenía hace un año. Eso, sin lugar a dudas, pues vamos a tener, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pues yo creo que unos ajustes que van a ayudar en este tema de la inflación. Lo que no sabemos es el ritmo de bajada que podemos, la tendencia, ¿no? La tendencia es clara, que es a la baja. El tema es cuál va a ser el ritmo, esa es la duda. Y bueno, y yo creo que los mercados están adelantando pues un poco pues están siendo algo más positivos. Lo fueron en agosto, lo fueron, creo recordar, en noviembre. Y lo que sí hemos visto ya por 2 veces es que el mercado, en cuanto ve que hay un error de cálculo, se vuelve a dar la vuelta con mucha virulencia. Con lo cual, el vivir también, esto sí que me atrevo a hacer una recomendación al inversor de medio plazo, el vivir de cerca estos movimientos es que cojan un poquito de distancia y miren su horizonte temporal de inversión, y no, porque si no, no van a llegar a viejos más que nada, porque son unos movimientos muy, muy virulentos en base a, bueno, pues ajustes de mercado que luego en el medio plazo pues quedan en anécdotas. Tomamos sobre todo esa recomendación, coger distancia de los movimientos cortoplacistas que más de una vez nos dan bastantes sustos, así que bueno, nos quedamos con esa tónica. Sin embargo, bueno, mencionabas en todo este espectro del que hablamos ahora, inflación. Por supuesto, tenemos que hablar de recesión, otra de las palabras que tanto se ha repetido a lo largo de 2022 y que ahora en 2023, ojo, porque empezamos a tener dudas de que se vaya a producir alguna recesión. Por ejemplo, después de que nos costase tanto que el Banco Central Europeo hablase al fin de una recesión en la eurozona, aunque corta y suave, el último pack de economistas, en este caso de Goldman Sachs, ahora viene y nos dice que la eurozona no va a tener una recesión este 2023, claro, y al final nos deja en una situación de en qué quedamos. ¿Vamos a tener recesión? ¿No vamos a tener recesión? ¿Cuál es la escena que se nos abre? Los últimos datos macro han sido sólidos en la producción de manufactura en Alemania, en tema de creación de empleo. El índice Sendex de confianza del consumidor también apostaba de una forma mucho más positiva. Claro, empezamos a tener un entorno más positivo y decimos, vale, ahora mismo en qué situación nos encontramos y cómo situamos sobre todo pues, los próximos meses en materia de crecimiento esperado. ¿Estáis ahora mismo vosotros también rebajando un poco esas expectativas de una recesión en Europa? Nosotros no estamos trabajando con una expectativa de recesión en Europa, nosotros estamos totalmente invertidos. Eso quiere decir que somos bastante positivos. Si bien es verdad, tenemos el riesgo de un error de cálculo por parte del Banco Central. Si el Banco Central se pasa de frenada, sí que podría provocar una recesión, un parón económico que luego volver a arrancar es lento, es muy lento, ¿no? Entonces, ahí en el arte de dónde se va a quedar la subida de tipos diría, el no pasarse en la medicina, ¿no?, para corregir la inflación y luego tener una política fiscal desde el punto tanto de la Comisión Europea como desde los gobiernos, pues no excesivamente severa, yo creo que ayudará a paliar, pues a evitar la recesión. Y yo creo que sí son capaces de poderlo llevar bien con ese escenario con el que nos estamos manejando. Claves, Rafael Valera, CEO y gestor de Buy and Hold. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Marta. Feliz año.